El capítulo 10, la siguiente sección, hay 5 discursos grandes en el Evangelio de San Mateo. Nos tomó 2 años, pero ya cubrimos el primer discurso. Okay. Ahora entramos a el segundo discurso que se encuentra entre los 5. Entonces el tema se va a empezar a transicionar. Hasta este punto hemos visto al amado Señor Jesucristo como el Mesías triunfante, predicando, como nos dijo Mateo, proclamando el reino de Dios en la tierra, el reino de los cielos, enseñando en las sinagogas y con gran evidencias de poder divino, demostrando que Él es quien dice ser, el prometido Mesías, Rey Salvador a Israel. En el capítulo 10 vamos a empezar a notar la participación intencional de los discípulos. Jesús ha estado enseñando, ellos han estado sentados escuchando sus sermones, sus enseñanzas, observando su vida. Han podido ver un poco en acción, en pruebas. Recordamos la tormenta en cual pasaron recientemente, cuando iban al mar. Pero han estado en un tiempo de aprendizaje, por decir, visual y auditorio. Pero en el capítulo 10, Jesús los va a poner a trabajar, los va a comisionar. Van a participar ahora en el reino por medio de hacer lo que Jesús hacía, la proclamación de que el Mesías ha llegado a Israel y dando evidencias divinas por medio de señales milagrosos y poderosos, que el Mesías está en Israel. El capítulo 10 es, como le mencioné, esa transición, el segundo discurso. El capítulo 10 también se puede dividir en 2 secciones. En el versículo 1 y 4 Jesús comisiona oficialmente, por decirlo así, es una ordenanza de 12 hombres que eran sus discípulos y les da el apostolado. Y los manda a predicar y enseñar en su nombre que el Mesías ha llegado. El resto del capítulo es instrucción de Jesús, advertencias de Jesús, enseñanzas de Jesús hacia esos discípulos antes de que ellos vayan. Los está preparando con qué van a enfrentar, cómo lo harán y cómo recibir a los que lo reciben y cómo estar alertos a las oposiciones y las persecuciones que seguramente están por venir al ellos representar a Jesús el Mesías. Ese es el resto del capítulo. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a dedicarnos a esa primera sección, que es a Jesús comisionando a estos 12 hombres al ministerio apostólico. Es la ordenanza. Hace en enero hicimos un tipo de ordenanza para un anciano y pastor en nuestra asamblea. Esto es más o menos como eso, un reconocimiento de parte del Señor Jesucristo para una asignación específica que ellos tendrán. Ese es el texto del versículo 1 y 4 y por eso encontramos la lista de los nombres de los comisionados. Entonces vamos a dedicar nuestro tiempo hoy a entender en todo lo posible esta comisión de los apóstoles. Con eso en mente, leamos el primer versículo y empezamos ahí con el versículo 1 del capítulo 10. Dice, entonces, esto es Jesús, llamando a sus 12 discípulos, él tenía más que 12, estos son a 2 hombres específicos entre ellos, a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si le pudiéramos poner un punto a estos versículos, pudiéramos punto grande, ¿verdad? Título, Jesús envía a 12 hombres autorizados o comisionados por el Mesías para ir a Israel. Versículo 5, se recuerda que lo leímos. Les dice, no vayan a los lugares donde están los gentiles primordiales, no vayan a las ciudades donde están los samaritanos primordiales, habitados primordialmente por samaritanos. Quiero que predican y enseñen y demuestren evidencias de que llegó el Mesías a Israel. Entren en todo lugar. Ahí es donde van a ir. Pero el punto que quiero que observemos por el momento
es que estos hombres son autorizados para llevar esto. Note esto conmigo, y esto es la observación. Son autorizados o comisionados por el Mesías. Versículo 1 dice Jesús llamó, o su versión puede decir Jesús convocó a sus 12 discípulos. Como han observado varios comentaristas y como uno puede observar, ojalá hasta este punto, Jesús con su autoridad mesiánica divina los está llamando a Él para una asignación. No simplemente los llama por nombre, les va a dar una tarea oficial. Otra manera de decirlo, ellos no se están llamando a sí mismos. Esto es bueno notar cuando hablemos del ministerio, el oficio, del liderazgo. No es un llamado que uno se hace así solo. Es un llamado que el Señor Jesús hace. Lo vemos en Hechos 20-28, donde Pablo agarra a los líderes de Éfeso y les recuerda que es el Espíritu Santo que los ha hecho y llamado como obispos. Es un llamado que Jesús está haciendo en lo que es el enfoque. Él los está llamando para una comisión. Ahora note esto que se hace más fuerte cuando dice que Jesús los llamó a sí mismo, los convocó y dice, ¿para qué? Para darles autoridad. Autoridad. Esto es una palabra que Mateo ha estado usando muchas veces hasta este punto. La usó varias veces en el capítulo 8 y 9, o como 3 o 4, y las va a continuar usando. Regularmente hasta este punto hemos visto esa palabra autoridad únicamente relacionada con la persona de Jesús. Recuérdese el centurión. El centurión viene por su siervo que está en gran enfermedad y dolor y paralítico. Y una de las cosas que el centurión, una persona con autoridad, le dice a Jesús es, yo soy un hombre con autoridad, al igual que los demás. Él entiende esto, él sabe cómo funciona. Dice, solo tienes que decir la palabra, le dice a Jesús, y mi siervo se sanará. Y Jesús, en palabras más como parafraseo, le dice, you're right. Eso es exactamente cómo funciona eso. Yo tengo autoridad y solo tengo que decir la palabra. Y así fue. Y Mateo acaba de decir que Jesús con solo una palabra echaba fuera demonios. Otra vez, la idea de autoridad sobre ellos. Cuando el hombre paralítico viene sobre el techo, lo traen bajo el techo, está enseñando en Mateo capítulo 9. Jesús le dice a los líderes, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad o potestad en la tierra para perdonar pecados. Mi punto es una palabra importante para Mateo. Él quiere comunicar algo y es que Jesús se le ha dado el derecho para reinar. Eso es lo que significa autoridad o potestad en su versión. La palabra autoridad significa delegación y poder legítimo. Legítimo y autorizado para hacer algo, para decir algo, para obtener un tipo de oficio. En relación a Jesús, en Él teniendo autoridad, es que Él se le ha dado toda autoridad, Mateo 28, en el cielo y en la tierra. Tiene toda soberanía. Al Hijo encarnado se le ha dado toda soberanía para juzgar a los vivos y a los muertos y para perdonar a pecadores que acudan a Él. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es Dios en carne y hueso, la autoridad de Dios en la tierra, en la segunda persona de la Trinidad. Pero aquí Jesús dice que le está dando autoridad, no al igual que Él, pero se le está dando, la palabra se usa, se le está dando una delegación a ellos, un tipo de poder legítimo para poder llevar a cabo un oficio, para poder tener la autorización para hacer algo y decir algo. ¿Y qué será eso? Pues no tenemos que adivinar. El texto nos dice, mire el texto, dice que se les dio a Jesús autoridad para echar fuera espíritus inmundos. Esto es el mundo demoníaco que atormenta a la gente. Espíritus inmundos, al igual que Él lo hizo, y para sanar toda enfermedad y toda aflicción. Mateo ha usado esta frase ya, esta es su tercera vez en usar estas mismas palabras. No tiene que voltear ahí, pero si usted da un vistazo bien breve a 9:35, vemos las mismas palabras, Mateo 9:35. Dé un vistazo breve a Mateo 4:23, o recuérdese de Mateo 4:23, y las mismas palabras
donde Jesús predicaba y proclamaba el Evangelio, enseñando en todas las sinagogas, iba por las aldeas y las ciudades y predicaba y enseñaba, y dice que echaba fuera demonios y sanaba todas las enfermedades y dolencias. Entonces, al Mateo repetir esto con los discípulos, lo que está diciendo es que ahora ellos van a participar en esta proclamación de que Jesús, el Mesías, ha llegado. Ellos van a ir. Y esto es en la misma manera que las señales que Israel vio por medio de Jesús servían como credenciales mesiánicas y como evidencias de que el Mesías estaba en medio de ellos. Ahora, en la misma manera, estos apóstoles irán predicando y enseñando, y ellos se les ha dado esta autoridad de llevar a cabo esto mismo. ¿Para qué? Para que Israel sepa que su mensaje es legítimo, ¿verdad? Recuérdense que Moisés, en su comisión, en Éxodo 3, cuando él empieza a hablar con Yahweh, Yahweh le da varias maneras en cual él va a comprobar que fue enviado por Yahweh. Mete su mano en su ropa, ¿verdad?, en su vestido, y lo saca y está hecho en lepra. Agarra su bastón, lo tira abajo y se hace una víbora. ¿Y esto para qué es? Para demostrar que Yahweh está con él. Y que el mensaje, quién es él dice ser, es legítimo y verdad. Pues en una manera muy similar y relacionada, los discípulos irán con esa misma autoridad. ¿Y cuál será el mensaje? ¿Cuál es el propósito? Este es. No es otro. Es el mismo mensaje que proclamó Juan el Bautista cuando él proclamó el reino en Mateo capítulo 3. Es el mismo mensaje que Jesús predicó. El prometido Salvador ha llegado. La simiente de la mujer que se prometió en medio de un juicio que cayó, una maldición que cayó sobre toda la humanidad y sobre toda la tierra. Esa promesa de que la simiente iba a venir de la mujer, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, iba a traer redención, restauración, renovación, pues ha llegado a Israel. Esas promesas que se dieron acerca de la simiente de Abraham, donde la simiente de Abraham iba a bendecir a las naciones, naciones bajo la maldición. Ha llegado a las promesas que se le dieron al rey David, donde de su linaje iba a venir un descendiente real que iba a reinar por la eternidad. Que David claramente entendió, cuando escuchamos el Salmo 16, siendo él un profeta, entendió que esto significa que él iba a derrotar el pecado y la muerte. Porque de acuerdo a David, quien se le dio esa promesa, su Mesías, su ungido, no puede ver corrupción. Entonces, ellos al predicar, lo que le están diciendo a Israel con este mensaje, en estas sinagogas, en estas calles, es: el Mesías está aquí. Eso es la comisión que se les ha entregado. Miren las evidencias, miren los señales. Recordemos, amados míos, que estas señales fueron dadas a Israel en pasajes como Isaías 25 y Isaías 35, donde se nos dijo que cuando llegara el tiempo mesiánico, cuando viniera el Mesías, Isaías dijo que una manera que Israel iba a saber que el tiempo empezó y llegó, es que los ciegos iban a tener vista. Dijo que los sordos iban a estar en las calles oyendo. Los mudos, ¿se recuerda? Proclamando alabanzas. ¿Y se recuerda cómo terminó Mateo capítulo 9? Sí, no es accidental. Mateo nos dijo de un hombre ciego que vio, de un hombre mudo que estaba endemoniado, que ahora está hablando. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Mateo? Tu Mesías está aquí. Y ahora están ahí los 12 discípulos y piensen esto, no es accidental. ¿Por qué no 11 discípulos? ¿Por qué no 7 discípulos? ¿Por qué no 3 discípulos? 12. Hoy en la mañana uno de los varones estaba leyendo el texto y por accidente dijo, estaba leyendo el versículo 2 y esos son los nombres de los 12, dijo tribus. Y luego vio que dice la palabra apóstoles y discípulos. No, dice la palabra. Pero él tiene el entendimiento y él no es judío.
Ellos automáticamente iban a relacionar estos 12 testigos, estos 12 hombres con Israel, con el pacto que se hizo con Abraham, con el pacto que se ha hecho con Moisés, todas las promesas mesiánicas. Aquí hay 12 testigos entrando en ciudad y en casas diciendo, miren los ciegos, miren todos los cojos que ahora están danzando en las calles. No puedes ver claramente lo que los ciegos pueden ahora ver. Israel está lleno, no de 2 o 3 testigos como pidió y demandó la ley mosaica, está lleno con una multitud de testimonio a toda la historia humana desde el inicio de la creación hasta el fin, de que nada en Israel ha ocurrido como esto jamás. Benjamin Warfield dijo que tratando de poner en mente lo que estaba ocurriendo en Israel, dijo, es como que si por un breve momento la muerte, la enfermedad y el sufrimiento estaba erradicado de Israel. Hermanos, si puedo decirlo de esta manera, para acompañar a Warfield, es como que si donde entraba Jesucristo entraba Edén. Es como que cuando entraba Jesucristo iban proclamando los discípulos, es como que pudiéramos ver todo lo que perdimos en el jardín. El primer hombre desobedeció y trajo muerte y el caos que estamos pasando, ¿qué no? Qué triste cuando nosotros, en nuestros sufrimientos, en nuestros dolores, sean físicos o como consecuencias del pecado, nos atrevemos a acusar a quién. No, amados. Mire lo que hace el hombre de Dios cuando Él reina. Y mira lo que hacemos nosotros cuando nosotros reinamos. El primer hombre desobedeció a Dios y trajo pecado y muerte. No, este es un Adán superior, un Adán con todas mayúsculas, y donde Él entra, está entrando el reino de Dios. Demonios expulsados, huyéndose del jardín, de la tierra que le pertenece al Mesías. Esto es lo que van a tener, ese es el trabajo que van a llevar a cabo los apóstoles yendo a todas las aldeas. Y si usted se pregunta qué es la comunicación, creo que Mateo quiere que entendamos que Israel está sin excusa. Muchas veces pedimos por, oh Señor, si haces esto, oh Señor, si me demostraras esta señal, entonces te obedeceré y me postré ante el Mesías. Yo en mi arrogancia y en mi cegadura antes de Jesús, tanto lo retaba. Tanto arrogantemente me hubiese aplastado el Señor Jesucristo por mi arrogancia. Oh, me tienes que hacer esto y luego creo. Tienes que hacer esto y luego te sigo. Amados, las multitudes vieron señales y aún así era un poco que creyeron. Y esto porque el Padre los llamó a Jesús. Oh, Israel, creo que el mensaje es, estás sin testigo. Estás sin excusa porque tienes un sinnúmero de testigos, las señales, los milagros, los hombres ciegos que ahora ven, los mudos que ahora hablan, los muertos que ahora están resucitados en las calles. Tienes un sinnúmero de testigos. Y creo, si podemos aplicarlo a nuestro día, que si alguien aquí se encuentra diciendo, poniendo sus peros en cuándo va a seguir al Señor Jesucristo, en cuándo se va a arrepentir, amados, estás sin excusa tú también. Porque lo que tenemos aquí, amados, por medio de la comisión que se le dio a los apóstoles, es el testimonio de los apóstoles en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Nos están predicando, Mateo, por si no lo han notado en estos últimos 2 años, nos está predicando a nosotros. Es un evangelio proclamando las buenas nuevas de que Dios ha enviado a su amado Hijo en carne y hueso, el Mesías. Y recuérdese que el Hijo viene a juzgar y traer juicio en contra de los enemigos de Yahweh. Pero en su primera venida viene manso y humilde para perdonar a los enemigos de Yahweh.
Sí, a los impuros como Mateo. Sí, a los recaudadores de impuestos, rateros como Mateo. A los pescadores, hombres comunes como Andrés y Pedro. Llamando a hombres como tú y yo, a mujeres como tú y yo, a creer en el Mesías. Oh, sí, definitivamente, amados, si a usted también, yo también, no quedamos sin testigos. Bueno, son comisionados. Con eso en mente, quiero que note la transición en el versículo 2. Mateo en el versículo 1 los llamó los 12 discípulos y en el versículo 2 dice los nombres de los 12 apóstoles. Esto no es accidental. El versículo 1 y el versículo 2, en la manera que se llaman en el versículo 1 y la manera en cual ahora se están refiriendo por Mateo por la primera vez como apóstoles, no es accidental. Nos está comunicando esta comisión, esta ordenanza, esta transición oficial que están recibiendo esto. Dicho eso, déjenme compartir con ustedes por lo menos dos maneras en cual los autores del Nuevo Testamento usan esa palabra apóstoles o apóstolas. La palabra apóstol en el Nuevo Testamento se usa de dos maneras. Primero, su significado más general y básico, la palabra apóstolas se refiere a alguien que ha sido enviado a una asignación, simplemente. ¿Okay? Alguien que se le dio una asignación, se le envió a esta iglesia a ir a otra iglesia a dejar algo. Un apóstol, se le dio una asignación específica para llevar. Vamos a decirle de esta manera, la palabra apóstol en el Nuevo Testamento se usa de una manera general, vamos a decir apóstol con todas minúsculas, de una manera general. No tiene autoridad, no tiene oficio, simplemente una asignación. Pero en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento también usan la palabra, especialmente los autores del Nuevo Testamento, lo está haciendo Mateo aquí, para hablar de un título y un oficio comisionado, autorizado, es decir, no en la misma manera como las otras. Y esta es la manera que se está usando aquí. Se está usando para hablar de un título y un oficio único, distinto del siglo I, para referirse a hombres comisionados personalmente por el Señor Jesucristo, quien fue crucificado y ha resucitado. Y la comisión es para establecer, y estoy citando Efesios 2:20, para establecer el fundamento de la iglesia del nuevo pacto. Esa era su asignación. Por eso están las señales y las evidencias tan profundas y tan distintas. Están estableciendo por medio de comisión que el Mesías está en Israel en sus días y en sus ojos, en sus oídos. Están aquí y no lo pueden negar. Es por eso que cuando leemos en Apocalipsis 21:14, donde Juan se le muestra la gran visión de los nuevos cielos, la nueva tierra y el santo templo, el nuevo Jerusalén, entre medio de esa visión dice Apocalipsis 21:14 que él vio un muro de la ciudad, tenía 12 cimientos y sobre ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué es esto? El fundación con Cristo siendo la cabeza angular. Lo que quiero decir, la segunda manera que los autores del Nuevo Testamento, ellos mismos usan la palabra apóstol, es en una manera de oficio distinto del primer siglo. Y si quieren pruebas de esto, y lo digo con humildad, mis queridos hermanos, si quieren pruebas de eso, porque hoy en día, tristemente y trágicamente, se ven en las páginas de redes sociales, se ven incluso amistades o tal vez amigos míos que se están llamando apóstoles como oficio y título, y se están dando una autoridad que simplemente, con toda humildad y respeto, no tienen. No existe. Bueno, si gusta escriba 1 Corintios 9:1 y Hechos 1:21, donde se nos dice claramente, por medio de los apóstoles y por medio de los que estaban juntos con ellos, que para poder tener este oficio tenían que haber visto personalmente a Jesucristo físico, crucificado y resucitado. Cuando estaban cuestionando el ministerio apostólico del apóstol Pablo en 1 Corintios 9:1, una de las maneras que él argumentaba su apostolado era que Dios mismo lo llamó, y el segundo era, yo lo vi personalmente. Creo que esta es mi explicación en por qué
Matías, cuando se recuerda que en Hechos 1, bueno, déjeme esperar un poquito más en eso. Pero 1 Corintios 9:1, Hechos 1:21 nos dicen que tuvieron que haber visto personalmente a Jesucristo físico, crucificado y resucitado. Pero no solo eso. Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y Hechos 1 nos recuerdan que este oficio de apostolado requería también una comisión personal de Jesucristo mismo. Jesús mismo, acuerdo a los evangelios y al libro de Hechos y al testimonio del apóstol Pablo y el testimonio de nuestro mismo Señor Jesucristo, tuvo que ver personalmente comisionado a ti para este ministerio de apostolado como oficio. Ahora, con esto en mente, creo que esto es una de las razones por qué cuando Judas Iscariote murió, en Hechos 1 los apóstoles están juntos y Pedro quiere reemplazarlo. Y ellos tiran lots, recuérdenme la palabra de lots en español, suertes. ¿Se recuerda? Tiran suertes para poder escoger al apóstol que no está presente. Y eso cae en Matías, pero Matías no se menciona nunca más. Nunca se menciona. ¿Y por qué no? Y no nomás eso, esto es un interrogativo que muchos estudiantes de la palabra dicen, ¿y por qué no se menciona más? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué no fue reconocido como tal? Y luego el apóstol viene y lea sus letras, sus cartas, disculpe. Cada una de ellas dice, un apóstol por llamamiento no de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo? Dios mismo me comisionó al oficio de apostolado. Cristo lo hizo. Creo que esto es una de las razones por cual Matías no fue recibido y reconocido como un apóstol, porque aunque él vio a Jesús y estuvo ahí desde el tiempo de Juan Bautista hasta su muerte y resurrección, él no fue comisionado por Jesús personalmente. ¿Cuál es una de las calificaciones o requisitos para el oficio? Lo que quiero decir, amados, es esto. Aunque actualmente hoy no llamamos a ciertos misioneros enviados que funcionan, por decir, en roles de ser enviados a lugares, si lo podemos decir de esta manera, están ejerciendo un ministerio de apostolado con todas minúsculas, pero no como el oficio del apóstol del primer siglo. No hay portadores del oficio apostólico hoy en día en este sentido del título, acuerdo a las Escrituras. Mateo 10:1 enfatiza que Jesús envía a Israel a 12 apóstoles comisionados, llamados personalmente y autorizados. Que tengamos mucho cuidado, iglesia, cuando escuchemos gente tomando esta autoridad que simplemente no se le ha dado a ellos en este día. Es muy probable que sea de gran peligro para nuestras vidas. Bueno, su misión, ya hablamos un poco de su misión. El versículo 1 dice que se llamó a sus 12 discípulos y se les dio autoridad sobre espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda aflicción. Si podemos resumir, su misión apostólica es dejar a Israel sin excusa y dar testimonio. Cuando leemos la lista de los 12 apóstoles aquí en Mateo, esta lista se puede encontrar en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, y podemos encontrar una lista de los nombres en el libro de Hechos 1. Pero hay algo que lo hace muy distinto a Mateo, es que él pone a esta lista en pares, es decir, cuando da su lista los pone en dos. Es Pedro y Andrés, Juan y Jacobo. Los pone en pares y muchos quieren observar por qué hizo eso. ¿Por qué Mateo en particular lo pone en pares? Y hay varias posibilidades. Una de ellas es que en los otros evangelios se nos dice que cuando Jesucristo envió a los 12 y luego cuando envía a los 72, los envía en dos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué los envía en dos? Y la respuesta, creo, la más segura, es que la ley mosaica requería ¿cuántos testigos? 2 o 3, ¿verdad? 2 o 3 testigos. Entonces ellos vienen a proclamar que el Mesías está llegando y los está llevando en dos, no nomás para que se cuiden las espaldas, sino para que den testimonio. Recuérdese que cuando son recibidos en una casa, la paz de Dios estará sobre ellos, pero cuando no son recibidos, tomarán su calzado y darán el polvo hacia ellos. Es un testimonio en contra de ellos. Es decir, Dios está enviando testimonios
y testigos a Israel. Este es el punto. La misión apostólica es dejar a Israel saber que ha llegado su Mesías para que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Que en la misma manera que los leprosos venían a Él por notar su impurez, que Israel pudiera notar su impurez espiritual, y pudiera venir, hey, yo necesito esto para mi alma. Para que cuando escuchaban que Jesús comía el Mesías con recaudadores de impuestos como Mateo, en Mateo capítulo 9, y con pecadores que estaban acudiendo hacia Él para perdón, para que el resto de Israel dijera, yo también soy pecador. Yo también he ofendido a Dios. Los holocaustos que han sido sacrificados por los sacerdotes año a través de año, yo también estoy esperando. Y por fin ha llegado. ¿Qué no te recuerdas el testimonio de Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es para que Israel escuche que su Mesías ha llegado y que el Israel que se le ha dado las promesas por medio de los patriarcas y los profetas. Digo, nuestro Mesías ha llegado. Y vengan en arrepentimiento y fe a rendir todas sus vidas ante Él. Esa es la misión apostólica que se le ha dado con grandes señales y prodigios para que queden sin excusa que algo ha sucedido en Israel. Versículos 2 y 4, está la lista de estos 12, los comisionados, con este oficio apostólico. Y yo creo que hasta este punto una de las observaciones que ha hecho cualquier escritor y estudiante erudito de las Escrituras dice, pues ese trabajo es extraordinario, es asombroso, es grande. Pero cuando lees la lista, son hombres totalmente ordinarios. Sí, estamos pensando esta mañana, el primer nombre en la lista es el apóstol Pedro, ¿verdad? Simón, siendo su nombre judío, Simeón. Y Pedro, Petra, siendo su apodo que Jesucristo le dio en San Juan capítulo 1 y en Mateo capítulo 16. Piedrita le llamó. Y en la mañana le preguntamos a los hermanos, le dije, ¿qué piensan o qué viene a su mente cuando recuerdan a Pedro? Y el hermano Pat le hace, y se refiere viene según Pedro con mucha valentía, no era valentía, pero según él con mucha valentía agarra su espada cuando viene a arrestar a Jesucristo y le corta el oído al siervo. Muy valiente hasta que le preguntaron, ¿tú hablas como él? ¿Qué no andabas como él? Era un hombre muy común como tú y yo. Un trabajador, se levantaba por la mañana como un pescador, muy temprano en la mañana, trabajaba con su hermano Andrés, ese es el segundo nombre en nuestra lista, Simón y Andrés, se levantaban en la mañana, trabajaban en la mañana y ven a pescar, tenían que ir a cierta hora donde los peces estaban, y pescadura era trabajo duro, no era como nosotros acostumbramos a tirar la línea, ellos tiraban redes, estaban sus brazos, yo imagino, un poco musculosos de tirar las redes pesadas, cicatrices en las manos de pegarse con el barco. Eran hombres como tú y yo. Tenían un papá que tenía negocio, esperando por su economía para poder comer como tú y yo. Hombres ordinarios. Es más, cuando leemos el libro de Hechos y estaban estos hombres ordinarios ante los líderes religiosos, ¿qué fue lo que dijeron de ellos? Estos hombres ni tienen manera de leer. ¿Dónde aprendieron todo esto? Son hombres comunes. Y eso es lo que vemos en esta lista. Esta lista son nombres, si podemos poner este título, Jesús elige a hombres comunes para su obra extraordinario. Jesús llama y comisiona a hombres ordinarios para trabajo extraordinario. Al fin te voy a preguntar si hay hombres ordinarios aquí. Si hay mujeres ordinarias aquí. Es que yo no sé, yo no puedo. Sí, yo sé que no puedes. Es que yo soy débil. Sí, Jesús no va a cambiar eso. Sí, eres débil. Es que yo no soy el más inteligente. Hey, yo no soy el más inteligente. Es que yo no soy nadie en especial. No eres nadie en especial.
pero Él exalta su nombre por gente débil. Bueno, vamos rápidamente a ir por la lista. La lista de los hombres ordinarios. Pedro, como mencionamos ya, es un carácter dominante y su hermano Andrés, no se menciona mucho de él, pero una de las cosas que sí se resalta de Andrés, aunque su carácter no era tan dominante como su hermano, no sé si han notado entre sus hermanos o sus hermanas, o incluso entre nuestros hijos, a veces notamos que uno como que es el que habla más, el que toma más la atención, el carácter dominante y el otro también es un poquito más callado. Pues parece que esto es lo que sucedió con Simón o Cefas o Pedro y su hermano Andrés. El dominante, el que hablaba, el que está primero, es primero porque él era la boca de los discípulos, no porque era el Papa, el primer Papa, como nuestros amigos católicos dicen. No, era primero entre iguales. Era el que hablaba por ellos. Pero algo que se nos dice de Andrés, su hermano, en Juan 1:35 y 42, y me encanta esto, es que Andrés fue el primero a venir a Jesucristo. Y la primera cosa que Andrés hizo cuando conoció que el Mesías estaba en Israel, fue con su hermano. Y le dijo a su hermano, he encontrado el Mesías. Y la Biblia no dice esto, pero yo me imagino que lo agarró de las orejas y dijo, ven acá, terco, te quiero enseñar. Quiero que veas la belleza y la majestad del Salvador. Aunque Andrés era un hombre callado, Dios lo usó poderosamente para traer a ese hombre con el carácter dominante, Pedro, para que se sometiera a los pies de Jesucristo. En versículo 2 también sigue Santiago o Jacobo, es más bien dicho, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Zebedeo es el papá. Los vimos juntamente con Pedro y Andrés en Mateo 4 cuando estaban pescando. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista, poniendo fe en el Mesías por venir, y cuando llegó el Señor Jesucristo los llamó y les dijo que dejaran todo, absolutamente todo. Y esto no significa que todos tienen que dejar su trabajo como ellos dejaron, pero sí tienen que dejarlo todo. ¿Hace sentido? Cuando vienes a Jesucristo no siempre dejarás tu trabajo, pero sí dejarás todo. Y si Él pide tu trabajo, darás tu trabajo. Y en el caso de Juan y Jacobo, su papá tenía un negocio. Zebedeo tenía dinero, parece que tenía dinero porque en Marcos 1 se nos dice que su papá tenía otros trabajadores. No nomás eran sus hijos, sino tenía más trabajadores que trabajaban por él. Y cuando leemos los evangelios, María, no María Magdalena y no María, mamá de Jesús, sino María, la mamá de los hijos de Zebedeo, aportaba, se nos dice las Escrituras, aportaba financieramente al ministerio de Jesús. Tenían dinero que por implicación clara, creo que Juan y Jacobo dejaron mucho por algo más valioso que lo que tenían en la tierra. En las Escrituras, en Marcos 3:17, Jesús les da un apodo a Santiago o a Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Les llama los hijos del trueno, o Boanerges, una palabra aramea. Hijos del trueno, que es una palabra que significa ferviente, apasionado, lleno de celo, fogoso. Apasionados eran, y la idea es que se les llamó esto porque son de esa manera. No sé si se recuerda en Lucas 9, cuando los samaritanos no quieren escuchar a Jesús y Jesús llega a la tierra samaritana, que los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, dicen, Señor, ¿quieres que oremos como Elías para que se llegue truenos y se quemen todos? Y Jesús, cálmate. Siéntate en un asiento por un momento. La pasión tiene que estar sometida al Señor Jesucristo. Pues los hijos del trueno. Mientras leamos estos nombres, tal vez usted se va a identificar con uno de ellos y está bien. Identifíquete en qué tipo de persona tal vez te relacionas, porque Dios también te puede usar. Una buena pregunta para hacer cuando llegues a casa es, habla con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos y dile, ¿con cuál discípulo te identificas tú más? ¿Eres el callado como Andrés? ¿El dominante que siempre responde antes de hablar como Pedro? ¿Eres como los Juan y Jacobo que son llenos de pasión, poéticos? Bueno, anyways, una última cosa de Jacobo.
Jacobo está primero porque es el mayor. Jacobo es el hermano mayor. La razón que Jacobo no se menciona más, este Jacobo, hijo de Zebedeo, es porque tristemente cuando leemos el libro de Hechos, encontramos en Hechos 2 y 13 que Jacobo es puesto a muerte por su testimonio. Literalmente le cortan su cabeza y Juan se queda con un hermano muerto por el Evangelio. Continuamos con nuestra lista de hombres ordinarios. Perdóneme, discúlpeme. Este Juan, antes de moverme más, este Juan es el autor del Evangelio de Juan, de las epístolas primera, segunda y tercera de Juan y del Apocalipsis. Pero continuando con los hombres ordinarios, continúa con Felipe y Bartolomé. Bartolomé también se conoce como Nataniel. O sea, cuando leemos todas las listas y las ponemos juntas, se nos da a entender que Bartolomé también se conocía como Nataniel, Nataniel siendo su nombre judío, Dios da, Natán, Dios da. Y lo bonito de esta historia es que Felipe y Bartolomé eran amigos. No solamente eran compañeros en el ministerio, iban a casa a predicar, pero Felipe llegó a los pies de Jesús. Fue salvado, como lo decimos hoy en día, antes de Nataniel o Bartolomé. Inmediatamente en San Juan 1:31 al 51, cuando Felipe escuchó el glorioso mensaje de Jesucristo, que Él era el Cordero de Dios, él fue a hablar con su amigo Bartolomé y Nataniel. Y le dijo, quiero que conozcas a este Mesías, ha llegado el Mesías. Y se recuerda lo que Nataniel dijo, ¿de dónde viene? Él viene de Nazaret. Qué buena cosa sale de Nazaret. Sí, se opuso, incluso con una manera jocosa. Pero Jesucristo confrontó a su amigo y ahí mismo Nataniel dijo, eres el Cristo, el Rey de Dios. Solo una cosa que vino a mente esta mañana cuando hablábamos con los varones. Si tú tienes un amigo, una amiga, que dices que es tu amigo o tu amiga, y tú conoces a Cristo y no le has dicho de Cristo, nada más te pido que consideremos si en verdad es tu amigo o tu amiga. Porque los cristianos quieren dar a conocer lo más valioso para ellos. Y lo más valioso para el cristiano es Cristo. Y eso nunca se esconde. Continuamos con nuestra lista y encontramos a Tomás y Mateo. Tomás, famosamente lo conocemos como el que dudó del Señor Jesucristo y dijo que al menos que él mirara su costado, podía poner su mano en su costado y mirar sus heridas, no iba a creer. Ese es ese Tomás. Lo llamamos el que dudaba. Su nombre, Tomás, literalmente significa gemelo. Incluso en el Evangelio de Juan, Juan nos dice que se conocía como Dídimes. Y Dídimes es la manera griega de decir gemelo, que en otras palabras se llamaba gemelo en arameo y se llamaba gemelo en hebreo y se llamaba gemelo en griego, que la idea es que era un gemelo. No sabemos mucho más de eso. No se nos dice acerca de su hermano, no se nos dice si vino a la fe, no se nos dice nada de eso, pero sí se nos dice que este es el discípulo que entregó su vida al Señor Jesucristo. Encontramos a Mateo en el versículo 3, y Mateo se conoce como Leví, Leví siendo su nombre hebreo como los tribus de Leví. Pero Mateo también tiene su nombre Mateo porque es un recaudador de impuestos y tenía que comunicarse con el mundo gentil. Recuérdese que el recaudador de impuestos se conocía como un ratero, como alguien que mentía, que siempre estaba sacando un billete más y escondiéndolo de la mesa. No era una buena persona. En Mateo 9 aprendemos que un publicano o un recaudador de impuestos, su sinónimo era un pecador. Eran sinónimos en el primer siglo. Entonces, aquí encontramos algo interesante en el versículo 3. En todas las listas que tenemos de los apóstoles, Mateo, quien escribió el Evangelio de Mateo, en este Evangelio, esta es la única lista en cual Mateo se es llamado Mateo el recaudador de impuestos o Mateo el publicano. En la mañana le dije a los varones, ¿por qué crees que él hizo eso?
Todas las otras listas no dicen Mateo o Leví, el recaudador de impuestos. Pero el escritor de este evangelio quiere que se recuerde y que recordemos de dónde Él vino y qué hizo Jesucristo. No lo está diciendo como algo para qué jactarse. No es arrogancia, yo era un recaudador de impuestos y mira lo que... No. En ninguna manera. Está diciendo, Él me demostró gracia. Y Él fue donde yo estaba para sacarme de las tinieblas. Algo que Mateo nos ha estado comunicando a través de su testimonio. Y creo que sería apto tomar la pausa para dejarlo saber una vez más a nosotros. Es que Cristo lo perdonó y cambió aún el pecador famoso. No hay tal cosa como un hombre o una mujer que diga que conoce a Jesús y que ha sido perdonado por Cristo y que ahora no ame a Jesús lo suficiente como para renunciar todas las cosas por Él. Para decirlo de otra manera, nadie que conoce a Jesucristo queda igual. Nadie que conoce verdaderamente a Jesucristo será lo mismo. Nueva criatura es en Cristo Jesús. Bueno, versículo 3 y 4 menciona a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, o también su versión puede ser Labeo, conocido como Tadeo. Y también en el versículo 4 encontramos a Simón el celote y Judas Iscariote, o su versión también puede decir Simón el cananita. Hablaremos brevemente de eso. Los últimos 4 nombres no son tan conocidos como el resto. Es decir, no se nos da mucha información sobre ellos, excepto Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Pero Jacobo, hijo de Alfeo, también se conoce como Jacobo el menor. Esto simplemente para distinguirlo entre el otro Jacobo que acabamos de mencionar. No sé si los mexicanos hacemos esto mucho, ¿verdad? Si hay en nuestra familia el nombre Juan, que es muy famoso para los hispanos, ¿no? Y dicen, ¿cuál Juan estás hablando? Estoy hablando del chico, no el grande, ¿verdad? Esa es la misma manera. Este es Jacobo el pequeño de edad. Esto es lo que se nos dice acerca de Jacobo para hacer distinción entre los otros. O sea, no es Jacobo el hermano de Juan. Y luego el versículo 3 también dice Labeo, o su versión simplemente puede decir Tadeo, dependiendo qué versión tenga. Pero Labeo significa corazón y Tadeo también significa pecho o denuedo o valentía, que es muy probable que pueda ser él conocido por esto, por ser una persona que no se atemorizaba a los retos que venían a su vida. Es posible. Y tenemos a Simón el celote, o su versión puede decir Simón el cananita o el canaeo. Esto no significa que él es de Canaán. Esto es el lenguaje original es una derivación del arameo y que simplemente significa el que tiene celo, pero no de una manera mala. Celo en hebreo también puede tener la idea de alguien entusiasta o alguien extremadamente motivado, ¿verdad? Rápido para hacer las cosas con mucho gusto, con mucho deseo, muy apasionado. Algunos argumentan que celote significa que esto era su vida pasada, porque en el primer siglo habían un grupo de judíos que se conocían como celotes, que se oponían a Roma. Pero no creo que este es el caso, porque ese grupo no vino hasta más tarde y no en el tiempo en cual sus discípulos estaban. Lo más probable es que esto describe su carácter. Y tal vez hay alguien así, yo los he conocido en esta congregación, gente que está muy entusiasmada para ayudar, muy entusiasmada para servir, listos y apasionados. Creo que esa es la manera que se entiende Simón Celote. Y en nuestra lista llegamos a ese nombre triste y trágico, Judas Iscariote. Él siempre llega en la última de la lista, en todas las listas del Nuevo Testamento. Iscariote se refiere al lugar donde él era, es lo más probable. Y siempre en todas las listas encontramos una frase casi idéntica que dice, Judas Iscariote, el que lo traicionó. Piensen en esto, no sé, estoy seguro que tal vez lo ha pensado. ¿Pero qué no lo escogiste tú, Señor?
¿Que no lo comisionaste tú? Lea Lucas y Marcos y nos dice que Jesús estuvo toda la noche orando antes de comisionarlo. ¿Perdiste algo? Y luego esto se pone más tenso. Leemos Juan 6 y Juan nos dice que Jesús sabía a quién lo iba a traicionar desde el principio. Cualquier estudiante de la palabra se pone y dice, ok, Judas Iscariote quien lo traicionó, pero tú lo escogiste, tú lo comisionaste. ¿Qué serán las lecciones aquí? Creo que una de ellas es que Jesús y nuestro trino Dios es soberano sobre todo el mundo caído. Pase lo que pase, definitivamente tiene que ser una de esas, que ningún hombre malvado va a turbar los consejos eternos de Dios. Ningún hombre caído es más fuerte cuando Dios ejerce su soberana voluntad. Creo que definitivamente eso, pero creo que hay por lo menos unas lecciones en esa frase corta que todo evangelista nos dice. Judas Iscariote el que lo traicionó. Y creo que debe de servir como una advertencia alarmante de lo que el Señor Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. Cuando Él dijo que muchos me dirán en ese día, el gran día de presentarnos ante Él, Señor, Señor. Y Él les dará saber a ellos, aparte de mí, trabajadores de iniquidades, porque yo no te conozco a ti. Es decir, íntimamente tú y yo no tenemos ninguna relación uno con el otro. Y recuérdase lo que dice la voz futura, profética. Pero Señor, echamos fuera demonios en tu nombre. Profetizamos en tu nombre. Es todo lo que está haciendo Judas Iscariote. Como dijo Thomas Goodwin, Judas Iscariote escuchó todos los sermones de Jesús. Creo que la advertencia aquí, que es posible escuchar todos los sermones de la iglesia, es incluso ser un participante y un miembro oficial y activo en una iglesia local, bautizados en agua, conocer mucho de la Biblia, pero no conocer a Cristo. Uno de mis dolores grandes como anciano y pastor es pidiéndole al Señor que esto no ocurra con nadie en esta congregación. Que todo oyente, incluyendo mi persona y mi familia, mis hijas, mi esposa, cada persona aquí, no caiga en escuchar los sermones de Jesús, pero no conocer a Jesús. En estar activos en ministerio, pero no servir a Jesús. Que esto nunca ocurra en medio de nosotros, oh Dios. Si puedo citar a J.C. Ryle dice, se nos enseña, creo, en primer lugar, escuche esto, que aún los ministros no necesariamente son hombres salvos. ¿Que no fue ordenado Judas Iscariote por el Maestro? La ordenación no confiere la gracia salvadora del Espíritu Santo. Los hombres ordenados no son necesariamente convertidos. Cuando leemos el famoso libro de Charles Spurgeon, que se llama Lecciones para mis estudiantes, creo que es la traducción en español. Los primeros capítulos se dedican a hablar los pastores a decir, primero sean convertidos. Conozcan a Cristo como Salvador. Su temor era igual de que entraran hombres al ministerio y oficio pastoral sin conocer a Jesús en manera salvífica. Creo que la segunda lección en Judas Iscariote es que Jesús ha sido traicionado. No sé si has sido traicionado tú. Un esposo, una esposa, tu hijo, tu hija, tu mejor amigo, tus papás. Traición. Creo que hemos probado la traición. Un dolor muy grande y profundo que deja una cicatriz que nunca te puedes olvidar. Y cuando llegan esos tiempos de traición,
No sé cómo, si le ha pasado a usted, pero me ha pasado a mí. Llegan las quejas. ¿Cómo pudo pasar? ¿Y por qué me pasó? ¿Y por qué esto? ¿Y cómo? Y queja a través de queja a través de queja. Creo que una lección es esta. Si Jesús, el pastor perfecto, fue traicionado, si Jesús, el hombre perfecto, fue traicionado, ¿por qué no pasará contigo si tú eres un imperfecto, hombre y mujer caída? ¿A poco nos creemos superior al Maestro? Creo que en esta traición Jesús escogió de esta manera para preparar a sus discípulos para también recibir traición. Y para escuchar las advertencias que 30 monedas de plata no son lo suficiente valioso por tu alma. Y déjeme decirlo de una manera más correcta. 30 monedas de plata no es nada en comparación del supremo valor de Jesucristo. Él es más valioso que 30 monedas de plata. Bueno, esa es la lista. Déjenme concluir con esto. Lecciones que nos podemos llevar hoy. Jesús salva y transforma a los pecadores. Aquí está la lista de los pecadores transformados. Sí, ojalá que nadie se vaya aquí queriendo ser un apóstol. No existen en esa manera hoy. Pero el mensaje sigue siendo igual. ¿Eres un pecador? Ojalá que sepas que sí. ¿Eres de los peores? Aquí están hombres de los peores. Él puede perdonar tus pecados. Murió en la cruz y su sangre es perfecta, justa y santa y satisfació en totalidad los pecados impíos de su iglesia. Y fue recibido ese pago por el Padre, porque resucitó al tercer día, declarando: el justo murió y ha sido recibido su paga y expiación. Y se levantó como sumo sacerdote a la diestra para interceder y ser mediador entre el Dios y el hombre, para cualquier pecador, no importa quién eres, qué tan sucio eres. Puede limpiarte, puede perdonarte y darte un nuevo corazón. Segundo, Jesús usa a hombres débiles y ordinarios para las cosas extraordinarias. ¿Qué cosa más extraordinaria que representar a Dios en un mundo caído? ¿Qué cosa más extraordinaria que después de perder y distorsionar la imagen y semejanza de Dios en el jardín, ahora en Cristo Jesús, Él nos está renovando y conformando de acuerdo a la imagen del amado Hijo? Qué cosa tan gloriosa que el apóstol Pablo dice, el apóstol Juan dice que cuando él vio este testimonio en Apocalipsis, dice que por su sangre nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios. Qué cosa extraordinaria. Nos sacó de las tinieblas, nos hizo real sacerdocio, pueblo santo y adquirido, para anunciar las virtudes, las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Para hombres y mujeres ordinarios, para niños ordinarios, para jóvenes ordinarios, para ancianos ordinarios. No es más excusas. No más excusas. Estas excusas, créanlo o no, a veces son arrogancia hacia el Señor en por qué no estamos haciendo lo que Dios nos mandó. Porque esto no se trata de tus capacidades sin Él. Tercero, Jesús nos enseña cómo capacitar y equipar a otros. Esto va a terminar en la gran comisión a ser discípulos. Y usted dice, pues no sé cómo hacerlo. Lea Mateo, Él nos enseñó. ¿Qué hizo Jesús? Jesús llamó, y eso usted no lo hace, solo lo hace Jesús. Pero cuando Jesús llame a un pecador a sí mismo, cuando el Padre entregue a una dádiva de un pecador y una pecadora hacia Jesús y lo llame, ahí entra el trabajo de usted y de mí, de varones y damas, de jóvenes y ancianos, de discipular a las naciones. ¿Cómo lo haremos? No se atreva a decir que es un hombre y mujer ordinario. Sí lo eres. Pero ¿cómo lo harás? Jesús nos enseñó.
Él enseñó, déjeme dárselo brevemente, maneras de recordar cómo lo haremos. Enseña lo que Cristo enseñó. Enseña y vive lo que enseñas. Enseña lo que Cristo enseñó y vive lo que enseñas. Jesucristo tuvo tiempos formales de predicación, sermón del monte, donde todos estaban sentados aprendiendo de enseñanza formal como la que estamos recibiendo. Pero luego dijo, ven conmigo, vamos a comer. Lo vieron dormir, lo vieron levantarse, lo vieron caminar, lo vieron llorar, lo vieron todo. Pudieron observar su vida. Enseña y vive lo que enseñas. Y si piensas que la Biblia está pidiendo perfección, o Cristo, el Maestro, está pidiendo perfección, estás equivocado. Porque no viniste a Él porque eras perfecto. Cuando hagas un error, confiesa tu error. Dile a la persona que le estás apuntando a Jesús, hey, la regué, perdóname, y continúa para que Él también sepa lo que él o ella debe de hacer cuando hace errores. Enseña y vive lo que enseñas. Segundo, capacita y observa. Dale cosas que hacer. Jesucristo les dio cosas que hacer. Enseñar, predicar, cantar. Y no lo van a hacer en perfección. Él los observó. Luego venía, no funcionó esto, no sé qué hacer. Y luego, está bien. ¿A poco no tú lo sabes todo? Cuando vengan hacia ti tus hijos que estás discipulando, la persona, la mujer que estás discipulando, van a hacer errores. No se te olvide eso, porque tú los haces todos los días. Sé paciente, capacita, ponlos a entrenar y luego observa. Y cuando necesiten ayuda, humildemente corrige, humildemente anima, capacita y observa. Y finalmente, hubo un tiempo para enviarlos a capacitar a otros. Amados, un discípulo por definición capacita a otros. Si no estás capacitando a alguien, tienes que recordarte que la definición de discípulo es capacitar a alguien más. Ser entrenado en todo, dice el judío y dice el Nuevo Testamento, para que el discípulo sea como su maestro. Mamás, papás, discipulen a sus hijos. Es el campo misionero. Hombres discipulando a otros varones y damas discipulando a otras damas. Se puede hacer. Y finalmente, lo invito a que se ponga de pie conmigo para terminar con la última cosa. Este texto supremamente, ojalá lo ha notado, este texto es supremamente de Jesús. Porque Él es el que está comisionando y llamando. Entonces esta semana les doy una asignación, amados. Les doy una asignación para contemplar a Jesucristo, quien llama a hombres y mujeres como tú. Eso es lo que quiero que hagan. Contempla hoy, esta semana, contempla a Jesús el Mesías, quien llama a mujeres y a hombres como tú. Esta es mi contemplación personal, se las comparto y luego oramos. Oh misericordioso Señor Jesús, no hay nadie como tú. Tú eres el eterno Hijo de Dios, el que no ha sido creado y habitó eternamente con el Padre y el Espíritu en perfecta comunión en la eternidad pasada. Y te sometiste voluntariamente al Padre para tomarte y hacerte carne. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, co-creador con el Padre y el Espíritu. Y te hiciste carne y hueso para vivir bajo la ley y vivir una vida santa. Oh, mi Jesús, eres irreprensible. Viviste una vida perfecta y obediente en el nombre de hombres impíos. Una vida perfecta en el lugar de hombres culpables y desobedientes como yo. Como hombres pecadores como yo, inicuos como yo. Para que murieras por mí. Para que en esa cruz recibieras el justo juicio,
la ira justa que merecía yo por mi rebelión, por mi pecado que yo cometí contra mi santo Creador. Mi bendito Cristo y Señor, tú conquistaste el pecado y la muerte y destruiste la obra de Satanás. Resucitaste de entre los muertos al tercer día y estás sentado a la diestra de la majestad con todo poder y toda autoridad. Tú eres Señor de señores, eres Rey de reyes y no hay nadie como tú. Oh justo y santo juez, juez de los vivos y los muertos y juez mío. ¿Por qué te agradó revelarte a ti mismo, a mí, un pecador digno de juicio y no de amor? Tú, por la palabra de tu Espíritu Santo, por medio de la predicación de tu palabra y evangelio, me convenciste de mis errores y mis pecados y mi arrogancia. Me mostraste mi culpa. Estaba yo de vergüenza en total desnudez ante tu presencia. Hubieses derrotado mi vida, quitado mi vida y enviado al infierno. Pero me llamaste con un llamado eficaz por medio de la predicación del evangelio que me llamó de las oscuridades a tu luz admirable. Me llamaste a ver a Jesús y las manos de Jesús estaban traspasadas y abrazaron a este pecador. Me concediste tu espíritu, el espíritu del nuevo pacto, y escribiste tu ley en mi corazón y en mi mente. Me enseñaste. Me sentaba a tus pies traspasados, leyendo sobre ti, aprendiendo de ti, para caminar contigo, escuchando a los predicadores para que me enseñen sobre ti. Y cuán paciente has sido con este discípulo, oh Señor. Oh Jesús, no hay nadie como tú. Oh, qué belleza, qué majestad, qué gozo incomprensible es conocerte, que llamas a hombres y mujeres como yo y nos permites participar en el sacerdocio como reyes y sacerdotes para tu Dios. Nos permites sufrir en tus sufrimientos. Nos permites el glorioso mensaje del evangelio en nuestra boca. Me has permitido predicar de ti, enseñar de ti y darte a conocer a mi esposa y a mis hijas y a tu hermosa novia, la iglesia. No hay nadie como Él. Contempla a Jesucristo, quien llama a hombres como estos. Este texto y toda la Biblia supremamente es acerca de Él. Oremos juntos. Padre, a tu nombre sea gloria por medio de tu amado Hijo Jesucristo, su vida, su muerte y resurrección. Edifica a tu iglesia por medio de la predicación de tu palabra y tu Santo Espíritu. Llama al pecador a tu Hijo. Y que yo y cada feligresa aquí, cada oveja tuya que ha sido llamada al glorioso Pastor Jesús, crezca en santidad para ordenar el evangelio que da a conocer a Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Los quiero mucho, hermanos.